Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es jueves 15 de septiembre del 2022 y nos encontramos reunidos para realizar nuestro primer CIPAS, cuyo objetivo principal es aclarar todas las dudas referentes a la tarea 2 del curso de Fundamentos de Economía. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están visualizando la pantalla? Todavía no, tutor. Ninguno puede ver la pantalla. No, señor. Aún no. Aún no. Ahí se supone que ya deberían verla. Bueno, denme un segundito. ¿Y ahora? Nadie puede visualizar la pantalla. No, profe, aún no se ve nada. No, tutor. ¿Y ahora? Ahora sí, señor tutor. Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, jóvenes, entonces como les decía, nos encontramos reunidos para realizar el primer CIPAS de nuestro curso de Fundamentos de Economía. ¿Alguien me recuerda, por favor, qué es la economía? ¿Qué han entendido ustedes por lo que es la economía? ¿Para qué sirve la economía? ¿Por qué será que es importante? A ver. ¿Qué definición tienen ustedes de lo que es la economía? ¿Quién me dice? A ver. ¿Por qué será importante que ustedes aprendan el concepto, el manejo de lo que es la economía? Bueno, no tienen que hablar todos al tiempo, uno solo, por favor. Bueno, tutor, lo que yo he entendido de economía, que es la ciencia que estudia y distribuye los recursos de la sociedad para satisfacer las necesidades que todos tenemos. Una definición simple y básica de la economía nos dirá que es una ciencia que se encarga de analizar la forma como las personas administran los recursos escasos para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Ese concepto de escasez, ese limitante de la escasez, es lo que da origen a la economía. Es decir, si no hubiera escasez de bienes y servicios, y el dinero creciera en la rama de los árboles y todos pudiéramos comprar de todo cuando quisiéramos y como quisiéramos, no tendría sentido el análisis económico. Pero las cosas en realidad no son así, los bienes son escasos y las necesidades de las personas son ilimitadas. Hoy en día incluso este concepto de escasez se aplica no necesariamente a los bienes económicos, sino a aquellos otros bienes que antiguamente se podrían considerar como ilimitados. A uno antes cuando le pedían un ejemplo de un bien que no fuera económico, un bien libre, uno diría el agua, el aire, ¿cierto? Pero miren que esos bienes hoy en día también son bien escasos. Hay muchas poblaciones en el mundo que sufren por escasez de agua.
De hecho, los que se encargan de hacer vaticinios dicen que las próximas guerras de la humanidad en un futuro, pues esperamos que muy lejano, van a ser por el agua. O sea, va a escasear tanto el agua que los países se van a pelear por ese recurso. El aire puro es bien escaso hoy en día, ¿cierto? De hecho, hay países que se venden ante el mundo así, se promocionan, por ejemplo, diciendo que se vende aire puro, como el caso de Costa Rica. Costa Rica se vende al mundo, se promociona así. Visite Costa Rica y venga a respirar aire puro. Ustedes ven que están vendiendo algo que pareciera que no se podía vender antes, ¿cierto? No es el aire puro. Eso es lo que da vida a la economía, la escasez y las necesidades ilimitadas. Y esta ciencia entonces se encarga de estudiar cómo las personas administran esos recursos que son escasos para satisfacer sus necesidades. La economía nosotros la podemos dividir, digamos que para cuestiones didácticas de la siguiente forma. La economía se divide en dos grandes ramas, que son la economía positiva y la economía normativa. La economía normativa se dice que es la que se encarga de predecir, de determinar lo que debería ser a través de políticas, a través de medidas. En cambio, la economía positiva describe las cosas como son, es decir, se encarga de decir lo que es. Esta economía positiva nosotros la podemos dividir en economía descriptiva y en teoría económica. La economía descriptiva, como su nombre lo indica, se encarga de describir a través del análisis de datos, de estadísticas, el conjunto de la economía para determinar el comportamiento económico. La teoría económica, digamos que es el corazón de la economía, la base por la que se sustenta la economía. Ahí están todas las leyes, los principios, postulados, teorías económicas. Esta teoría económica nosotros la dividimos en grandes ramas, con la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, ¿qué estudia? Estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, el comportamiento de las personas, de las empresas. Entonces se encarga de analizar la teoría del consumidor, la teoría de la producción. Se dicen que en términos generales la microeconomía estudia la teoría de los precios. La macroeconomía, por el contrario, estudia la economía en su conjunto, las variables económicas a nivel agregado, demanda agregada, oferta agregada, la inflación, el desempleo, el gasto público, los impuestos, las tasas de interés. La economía normativa, como les decía, está compuesta, por lo que tiene que ver con la política económica, que son todos esos instrumentos que utiliza el gobierno para intervenir en la economía. Y dentro de esta política económica se destacan la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal tiene que ver con el gasto público, con los impuestos. La política monetaria, en el caso colombiano, la maneja el Banco de la República, cuyo objetivo principal es el control de la inflación a través de la oferta monetaria. Esta, en términos generales, es la división de la economía. Esto nos da respuesta a la segunda pregunta de la guía, ¿cierto? Pero esto no es un mapa conceptual. En el mapa conceptual que ustedes van a hacer deben colocar definiciones. Aquí van a colocar la definición de lo que es economía, lo que es economía positiva, aquí una breve descripción de lo que es la economía normativa, la política económica, aquí la subdividen en política fiscal y política monetaria. Mismo aquí en microeconomía y macroeconomía. Yo les he estado pasando un video donde está bien clara la división de la economía, no sé si ustedes lo tienen, igual se los voy a compartir por aquí por el chat.
Cuénteme, ¿tienen alguna pregunta con relación a esto, a la división de la economía? Tutor, buenas noches. Mi nombre es Angie Arévalo. Lo que pasa es que yo hice la actividad de la división de la economía, hice un mapa conceptual con las definiciones, lo monté al foro y la tutora me dice que no, que así no es, que vaya y lea otra vez la guía, ¿cómo se dice? Donde uno va y lee lo que es la economía, la división de la economía. Pero entonces no sé cómo es entonces un mapa conceptual. Porque yo, o sea, hice así referente a ese ejemplo que usted está colocando, pero con las definiciones. Entonces no sé en sí qué hay que hacer. Colocaste todas estas divisiones que están aquí. Yo les voy a pasar estas diapositivas. Aquí está un videito donde está la definición de la economía. La división, perdón. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Relacionada con este tema de la división de la economía. Buenas noches, profe. Noches. Bueno, hasta el momento yo estoy clara en el tema, profe. No sé, los compañeros. Bueno, vamos a mirar lo que tenemos que hacer en esta tarea 2, que miren que son básicamente 3 puntos, ¿cierto? Uno, resolver unas preguntas relacionadas con los principios de la economía, elaborar el mapa conceptual sobre la división de la economía, y representar en el diagrama de flujo 3 situaciones que a ustedes les plantean. Tenemos la primera pregunta. La pregunta dice, cuando se dice que las personas toman sus decisiones económicas respondiendo a incentivos, ¿a qué se refiere puntualmente? Dar un ejemplo. Lo que nosotros tenemos que tener claro inicialmente es lo que es un incentivo. Cuando nosotros nos mencionas esa palabra de incentivo, inmediatamente se nos viene a la cabeza como un premio, ¿cierto? Una recompensa. Nos van a premiar, nos van a motivar a que hagamos algo. Desde el punto de vista económico, un incentivo no necesariamente podemos mirarlo así como una recompensa, como un beneficio. Puede ser también un aspecto negativo. ¿Cómo afecta estos incentivos la toma de decisiones de la persona? Todos nosotros al momento de tomar decisiones de tipo económico, realizamos un análisis de costos y beneficios. Siempre como personas racionales que somos desde el punto de vista económico, realizamos ese análisis costo-beneficio. Esos incentivos son situaciones, son hechos que afectan el costo o el beneficio de una toma de una decisión que yo voy a realizar. Repito, puede ser de forma positiva, puede ser de forma negativa. Ya la forma como las personas reaccionen va a depender de los ingresos de la persona, va a depender incluso de sus gustos, de sus preferencias. Ejemplos. Miren ahorita, por ejemplo, que está muy cara la carne, ¿cierto? Entonces, digamos que de pronto eso es un incentivo para yo dejar de comer carne. Entonces me voy a motivar a consumir otros productos, voy a consumir más carne de cerdo, voy a comprar más pollo. ¿Qué otros ejemplos podemos dar, a ver, de lo que es un incentivo, de cómo esos incentivos afectan la toma de decisiones que nosotros realizamos? ¿Quién me dice algo? A ver. No vayan a colocar todos el ejemplo de las manzanas o el ejemplo de la gasolina, que es el que está ahí en el anexo, ¿cierto? ¿Qué otros ejemplos podemos dar nosotros de toma de decisiones basada en incentivos?
Mire, por ejemplo, el hecho de la Profe, universidad, cuéntame. cuando sube un producto que las personas deciden consumir menos o ya no consumirlo más. Así es. Miren, por ejemplo, ahorita que el gobierno piensa, El hecho, por ejemplo, como nosotros como estudiantes a distancia necesitamos laborar, entonces eso nos hace que nos hay diversidad a distancia porque necesitamos una economía para sobrellevar los estudios. sí, de hecho ese era el ejemplo que les iba a colocar. La mayoría de las personas, por ejemplo, que deciden estudiar en la UNAD son trabajadores. De hecho, eso es lo que los incentiva a ellos, precisamente esa posibilidad de poder trabajar y estudiar. Otros dirán, bueno, podía trabajar en el día y estudiar por la noche, pero entonces ahí tendrían que incurrir en otros gastos, ¿cierto? Tendrían que desplazarse todos los días a la universidad. Y en cambio en la UNAD ustedes pueden tomar sus clases en la casa, en la comunidad donde ustedes lo dispongan. Ese es un gran incentivo. Les comentaba, por ejemplo, ahorita, el gobierno piensa implementar un impuesto a los productos azucarados, a los ultrapasteurizados. Entonces, de pronto eso va a contribuir a algunas personas, los va a desincentivar a consumir estos productos, a otros no. De pronto no va a influir mucho en esa decisión de compra, 200 pesos de más, por ejemplo, eso es lo que se dice que puede aumentar una gaseosa con estos impuestos, 200 pesos. Y las personas igual van a seguir consumiendo gaseosa, van a seguir consumiendo el chocorramo, la ponimalta, etcétera. Entonces va a depender de los ingresos. A otros que ni siquiera consumen esos productos, al que no le gusta la gaseosa, pues se va a dar igual, ¿cierto? ¿Quién más tiene que decir algo? A ver. Entonces les queda claro el término de lo que es incentivo en términos económicos, que no necesariamente es un beneficio, no necesariamente es algo positivo. Un incentivo también puede ser un costo, ¿cierto? Así es, profe. Muchas gracias por la explicación y la aclaración. Recuerden entonces el punto de partida, ¿cuál es? La forma como las personas toman las decisiones. Como personas racionales, repito, siempre analizamos costo y beneficio cuando vamos a tomar una decisión en términos económicos. Y siempre nos movemos con base a incentivos, es decir, yo tomo una decisión con base a un incentivo. A veces parece como muy pequeño ese incentivo, pero igual me hace cambiar mi decisión, ¿cierto? De pronto yo voy al mercado con la idea de comprar pollo porque la carne está muy cara y resulta que voy a ver que el pollo está más caro. ¿Les queda claro entonces lo que son los incentivos en términos económicos y cómo afectan las decisiones? Porque se dice que nosotros siempre tomamos las decisiones movidos por esos incentivos. Sí, profe, Sí, disculpe. Sí, dime. Yo coloqué en el foro, pues, el ejemplo. No sé, usted me retroalimentó, pero no me quedó muy bien si me estabas para que corrigiera o que estaba bien mis conceptos sobre el tema de los incentivos y del mercado y todo eso. A ver, lo que está Eh, pasando con lo que ustedes están colocando en los foros es que generalmente se están quedando cortos, o sea, la idea no es responder en dos renglones o en un renglón, o sea, ustedes miren que tienen de dónde pegarse, de dónde hablar. Miren que yo no les estoy hablando, por ejemplo, de forma técnica. Ustedes pueden escribir así, lo importante es que utilicen sus propias palabras, o sea, nada de copiar, de pegar.
Esa es la idea. Entonces, para resumir este punto, no confundamos incentivos con beneficios. O sea, he visto mucho aporte colocando que el incentivo es un beneficio. No necesariamente es un beneficio, también puede implicar un costo. No asociamos incentivo a premio, a recompensa. Tenemos la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿de qué manera los estados pueden mejorar los resultados del mercado? Dar un ejemplo. Cuando se habla del Estado y de su intervención en la economía, ahí podemos hablar nosotros de diferentes tipos de economía. En aquellos países, en aquellas economías donde el mercado es el encargado de determinar precios, de determinar cantidades, donde hay celo o injerencia del Estado en la economía, se dicen que son economías de mercado. Por el contrario, aquellas economías donde es el Estado el encargado de realizar toda la planificación económica, donde el Estado es el que determina qué se produce, cuándo se produce, para quién se produce. Se trata de economías planificadas. Hoy en día en el mundo, digamos que se pueden contar con los dedos de la mano ese tipo de economías a nivel mundial. De hecho, el ejemplo clásico, digamos que la única a resaltar es Corea del Norte. Corea del Norte, digamos que básicamente el único país comunista que hay actualmente, donde la injerencia del Estado es total en todo lo que tiene que ver con la economía. El resto de las economías, como la nuestra, son economías mixtas. ¿Por qué son economías mixtas? Porque hay una economía de mercado, pero el Estado también interviene en la economía. Eso va a depender también de la postura que tenga el gobierno de turno, ¿cierto? Por ejemplo, el actual gobierno plantea que si se deja la economía en manos del mercado sería el fin del mundo, así con esas palabras lo dijo el presidente. El Estado no interviene en la economía. Pero hoy en día vemos que es necesaria la intervención del Estado en las economías, ¿cierto? Se puede dejar al mercado solo. Si no, imagínense, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia si el gobierno no hubiera intervenido. ¿Qué hubiera pasado con la economía sin esos subsidios que el gobierno le dio a las empresas, a las personas? El gobierno realiza esa intervención en la economía buscando mejorar lo que es la eficiencia, la equidad, la redistribución del ingreso. El ingreso no solo se acumula en pocas personas, sino que se redistribuye entre todos. Por eso hay programas sociales, todos esos programas de familias en acción, adulto mayor, lo que buscan es eso. El Estado, por ejemplo, en el caso colombiano, interviene en mercado laboral, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la promoción del empleo juvenil. El Estado, a través de leyes, incentiva a las empresas a que contraten a los jóvenes mediante la reducción de impuestos. Seguramente si no existiera esa ley, muchos jóvenes hoy estarían sin trabajo, ¿cierto? Se ha dejado al mercado solo sin la intervención del gobierno. Muchos jóvenes no hubieran podido encontrar trabajo. La mayoría de la limitación que encuentran es por la experiencia. El Estado, por ejemplo, también ha exigido eso. Si ustedes se postulan hoy en día, por ejemplo, cualquier convocatoria que están haciendo el gobierno, hay muchos cargos en los que ya no se exige experiencia laboral. Precisamente para eso, para ayudar a esos jóvenes recién graduados, recién egresados, que de otra forma no podrían encontrar trabajo. El Estado en Colombia también subsidia el precio de la gasolina, tienen ese mercado. El precio de la gasolina en Colombia es subsidiado. Si no fuera así, nosotros estaríamos pagando una gasolina, como la comentaba en estos días, no de 9.000 el galón, sino de 18.000. Lo que pasa es que el Estado subsidia una parte de ese precio. Y a raíz de esa política se ha generado un
problema más grande es un déficit enorme de billones de pesos. Y ahora le tocó lidiar al presidente de turno, que ya está diciendo que va a quitar ese subsidio, que va a aumentar el precio. Pero en términos generales, el Estado lo que hace es eso, garantizar la equidad, garantizar la redistribución de los recursos. El Estado también garantiza la libre competencia, que no haya abusos por parte de las empresas, con toda la normatividad, con leyes. A veces el Estado también establece decretos, leyes cuando busca incentivar el consumo de un producto o desincentivar el consumo de algunos productos como el alcohol, el cigarrillo. Como les comentaba, el impuesto que piensan lanzar de lo que tiene que las azucaradas. Esos que les he dado todos son ejemplos de intervención del Estado en la economía. El Estado tiene otras funciones, como la defensa, la seguridad, que muchos están cometiendo el error de plantear esos ejemplos. Esos son funciones también del Estado, claro. El Estado debe garantizar la seguridad, como plantean algunos, o sea, yo no voy a abrir un negocio si no existiera la seguridad de que no me van a robar o no me van a respetar. Eso debe garantizar el Estado, pero eso son otras funciones del Estado diferentes a lo que tiene que ver con lo económico. Tiene algo que aportar al respecto. A ver. Si les queda claro cómo interviene el Estado en la economía y por qué tiene que intervenir. Sí, señor. Y los ejemplos los vemos a diario, o sea, ustedes a diario ven esos ejemplos en las noticias. El Estado también interviene en lo que tiene que ver con la educación, ¿cierto? En ese mercado del sector de la educación, porque eso es así, es un mercado. Si se dejara solamente al mercado esa parte y el gobierno no interviniera, muchos jóvenes no pudieran estudiar, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otros ejemplos tienen? Como por ejemplo las políticas esas del día sin IVA, todo lo que contribuía a mover el comercio, a mover la economía. Eran billones que se movían cuando, yendo a través de la eliminación de un impuesto como el IVA, la transitoria, contribuía a aumentar las ventas. Preguntas, jóvenes, dudas. ¿Les queda claro por qué es importante la intervención del gobierno o del Estado en la economía? ¿Qué el gobierno tiene que intervenir en la economía y cómo esa intervención puede mejorar los resultados del mercado? Creo que lo que quiere decir que es importante porque estabiliza más o menos, por ejemplo, como usted dio el ejemplo de la pandemia, él al intervenir estabilizó la economía porque estábamos todos como en una situación difícil, las empresas estaban desempleadas, estaban quedando desempleadas personas y al brindar subsidios ellas pudieron estabilizarse y dar una estabilidad así a la economía que estaba en ese momento decayendo. Correcto, cierto. Miren que si se hubiera dejado al mercado solo en ese momento, seguramente se hubiera generado una crisis sin precedentes. Y fue con todo y eso, y miren toda la revuelta que tuvimos. Así es, profe. Otro ejemplo sería, bueno, en el caso mío que yo estoy
estoy becada por Generación E, pues ahí el gobierno de alguna manera mejora la calidad de los jóvenes para que pues para que estudien y tengan como que un mejor futuro. Sí, digamos que a través de, si, como les decía, si se dejara solo ese mercado de la educación, que cada quien mirara a ver dónde se compraba, porque esa es así la palabra, dónde compraba, dónde adquiría ese servicio de la educación, seguramente fuera muy difícil para muchos acceder, ¿es cierto? Así Pero es. concéntrese en cuestiones económicas, de acuerdo, las cuestiones de Estado, viendo como les decía, tiene otras funciones, la función de la justicia, garantizar seguridad, pero digamos que esas son en otro ámbito, ¿cierto? Ya no tienen que ver con lo económico. Entonces aquí los ejemplos que van a dar son desde el punto de vista económico. Miremos la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cómo el comercio mejora el bienestar de todos? Dar un ejemplo. Comercio, ¿por qué será necesario el comercio? Desde las antigüedades, de por allá del hombre primitivo, ya se hablaba de comercio. En esa época se hablaba del trueque. Las tribus cambiaban un producto por otro. Miren que desde allá, desde esa época, ellos se encontraron o vieron en el comercio la forma de poder obtener productos que de otra forma no hubieran podido, ¿cierto? Pronto había una tribu que se dedicaba a cultivar y hay otra que era de cazadores, entonces cambiaban el maíz o los productos que cultivaban por lo que la carne que los otros cazaban. Entonces siempre el comercio ha brindado al hombre la posibilidad de obtener productos y servicios. O sea, si no hubiera sido de esa forma, no hubiera podido satisfacer esas necesidades. El comercio también hace que las personas se especialicen. Vemos cómo, por ejemplo, los campesinos producen sus cultivos, los intercambian por los productos que se fabrican acá en la ciudad. El comercio también nos hace más productivos. El comercio incentiva la competencia. Y siempre que hay competencia, va a haber mejora en los precios y en la oferta de productos. También permite que se especialicen las economías. Miren que nosotros acá producimos maíz, producimos café, petróleo y adquirimos de otros países tecnología que de pronto acá no fabricamos. ¿Qué tienen que decir con relación a este punto? A ver, si lo tienen claro. ¿Les queda claro cómo el comercio mejora el bienestar de todos? Pues también el comercio genera bienestar al dar empleo a otras personas. Dar empleo, tener compra y venta, todo eso hace que el comercio sea genere bienestar a una comunidad, por ejemplo. Así es. Bueno, estas son las tres preguntas relacionadas con la primera actividad de la guía. Consejos, nuevamente, redacten con sus propias palabras. Recuerden que este documento se va a pasar por una aplicación que se llama el Turnitin. Detecta el copia y pegue. Estudiante que se detecte que más de un 50-60% del trabajo lo que hizo fue copiar y pegarlo, no se le va a valer ese punto, ¿cierto? Así como estamos hablando aquí, así pueden ustedes responder. Importante que lo hagan bien redactado.
El tercer punto de la guía tiene que ver con los diagramas de flujo, diagrama de flujo circular de la economía. Para eso vamos a hablar inicialmente de lo que son los agentes económicos. Todos están viendo la pantalla, me confirman por favor. Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Por favor, las personas que no han diligenciado la asistencia, en el chat les coloqué la asistencia y los datos con los que lo van a llenar. En la economía existen tres agentes económicos: las empresas, las familias y el Estado. Las familias somos nosotros, es decir, se coloca el término familia independiente de que sea incluso una persona. Estas familias compran bienes y servicios. ¿A quiénes les compran esos bienes y servicios? A las empresas. Las familias son las poseedoras de los factores de producción, del trabajo, de la tierra, del capital, los cuales ofrecen a estas empresas. Las empresas adquieren factores de producción de las familias y les ofrecen o les servicios. Está el Estado. El Estado se puede mirar también como una empresa, ¿cierto? De hecho, el Estado se dice que es la empresa más grande de todos. El Estado también ofrece bienes y servicios, también compra bienes y servicios como las familias. El Estado cobra impuestos a familias y empresas. Y a cambio de eso le ofrece bienes que solo ofrece el Estado, como por ejemplo la seguridad, la educación. ¿Cuáles son esos factores de producción que yo les mencionaba, los cuales son propiedad de las familias? Factores de producción son la tierra, trabajo, capital y la tecnología. Cada uno de estos factores de producción, la remuneración, el trabajo, la remuneración, el salario, la tierra y el capital, la renta. ¿Qué es esto del flujo circular de la economía? Miren que no es más que una representación de la conducta de estos agentes en el mercado. Yo puedo representar cualquier situación que se dé en el mercado a través de este flujo circular. Más simple que parezca, yo la puedo representar. Aquí están los hogares o las familias, están las empresas y está el Estado. Estos tres agentes interactúan en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores de... Yo les decía, las empresas compran bienes y servicios, las familias compran bienes y servicios a las empresas adquieren factores de producción de las familias. El Estado le cobra impuestos a familias y empresas y a cambio de esto le ofrece subsidios, subvenciones. Importante en este diagrama de flujo circular entender que hay un flujo real y hay un flujo monetario. Hay un flujo por donde circula el dinero y hay un flujo por donde circulan los bienes y los servicios. Como les decía, cualquier ejemplo, cualquier situación que se dé en el mercado, yo la puedo representar a través de este diagrama de flujo circular. Vamos a suponer un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que María compra 1 kilo de arroz en la tienda de Don Pacho por 3.000 pesos. María compra 1 kilo de arroz en la tienda de Don Pacho por 3.000 pesos. Entonces, cuando a mí me plantean esta situación, lo primero que yo debo mirar es determinar cuáles son los agentes que intervienen en esa situación. ¿Cuáles serán en este caso los agentes? A ver. Los hogares y el Hogar y la empresa. Los hogares y las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a representar yo esta situación? Simplemente aquí donde dice hogares, voy a escribir María. Y donde dice empresa, voy a colocar la tienda de Don Pacho. ¿Y dónde se da esta situación? ¿Será que se da aquí en el mercado de bienes y servicios? ¿Se da aquí en el mercado de factores de producción?
factores de producción. Ese kilo En el de mercado de arroz, bienes y servicios. ese kilo de arroz lo compro yo en el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, miremos cómo el flujo real, que es este amarillo, el kilo de arroz sale de aquí de la empresa. El flujo real, el kilo de arroz sale de la empresa. Profe, Llega al disculpe. mercado de bienes. Usted que ¿en qué parte está compartiendo pantalla que todavía no sé si será mi internet? Estoy viendo todavía dónde están las preguntas que teníamos que responder. Ahí la A, la B y la C. Estamos por el flujo circular de la economía. ¿No están viendo todos esa imagen? Sí, estamos viendo el flujo. Sí, señor. Estamos viendo el flujo. El flujo circular de la economía, ¿cierto? Entonces les decía que el flujo real en este caso es el kilo de arroz. El kilo de arroz sale de la empresa, llega al mercado de bienes y servicios y de ahí llega a María. A cambio de eso, María paga 3.000 pesos. Es decir que para María es un gasto. Sale de aquí de María, ese gasto pasa por el mercado de bienes y servicios, llega a la tienda de Don Pacho, los 3. Entonces miren cómo pude representar una situación simple en ese diagrama de flujo circular. Y así puedo yo representar cualquier situación que se dé en el mercado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Vamos a seguir mirando más ejemplos. Vamos a mirar más ejemplos. Vamos a suponer que Ernesto alquila maquinaria a la empresa de construcción El Tigre y recibe por concepto del alquiler mensual la suma de 6.500.000. Esa es la situación. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Determinar cuáles son los agentes que intervienen. Entonces, en este caso intervienen las familias, que es Ernesto, la empresa, que en este caso es El Tigre. Y les pregunto, si está alquilando maquinaria, ¿dónde se da esa transacción? ¿En el mercado de bienes y servicios o en el mercado de factores de producción? En el mercado de factores de producción. La maquinaria se da en el mercado de factores de producción. Entonces miren cómo sale esa maquinaria de aquí de Ernesto, la coloca en el mercado de factores de producción y aquí llega a la empresa El Tigre. A cambio de eso, El Tigre paga 6.500.000 de alquiler. Sale del Tigre, pasa por el mercado de factores de producción y aquí llega Ernesto. Y eso es válido para una bodega, es válido para un vehículo, es válido para un terreno. ¿Les quedó claro el ejemplo, jóvenes? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, miren, jóvenes, ¿qué errores que están cometiendo? Miren que esta situación se da aquí en el mercado de factores de producción, ¿cierto? Y Ernesto puso la maquinaria aquí a la empresa del Tigre y ahí terminó la transacción. ¿Qué están haciendo algunos? Entonces, escriben por acá otra vez maquinaria, escriben por acá otra vez 6.500.000. No, simplemente van a concentrarse en esta partecita que está aquí. Ustedes pueden dibujar el flujo completo. Incluso también es válido que dibujen solamente esta partecita de aquí, o sea, los que solamente quieren dibujar esta parte donde se da la transacción también es válido. Pueden dejar el flujo completo como está aquí, pero recalcando que la situación se da es aquí, en el mercado de factores de producción. Que los flujos estén correctos. Miremos otra situación. Por Vamos a parte suponer, de encendido que lo apague.
No te escuché bien, repíteme por favor. Bueno, sigamos con otra situación. Vamos a suponer que Olga realiza la compra de un televisor a la empresa XY por valor de 2.500.000. Lo mismo, identifico cuáles son los agentes. En este caso son las familias, o sea, Olga y la empresa XY. Y les pregunto, ¿dónde se realiza esa transacción? ¿En el mercado de bienes y servicios o de factores de producción? Televisor, ¿qué será para mí? Bien de Un servicio. consumo, Bien. es un bien, es un servicio, ¿cierto? En este caso es un bien. Entonces esa situación se da en el mercado de bienes y servicios. Entonces miren cómo sale ese televisor de aquí de la empresa XY, pasa por el mercado de bienes y servicios y llega a Olga. De eso Olga paga 2.500.000, es un gasto para Olga. Y se convierte en un ingreso para la empresa X. Y es lo mismo si fuera un computador, si fuera una nevera. Bien. Es necesario colocar en la parte donde está el estado. Repito, si ustedes solamente van a colocar esta partecita de aquí, la empresa, el mercado de bienes y servicios, en caso Olga, es válido. Pueden hacer todo el diagrama. Es que yo, ¿qué hago yo? Hago el diagrama y después lo que voy a cambiar son los nombres. La empresa coloco XY, donde está la familia coloco Olga. Miren que aquí le cambié de color a los flujos, ¿cierto? Aquí ustedes deben hacer lo mismo que yo hice en el anterior. Deben colocar una flechita aquí, amarilla, ya en este caso flujo de dinero y otra violeta que diga flujo real. Miremos otro ejemplo. Vamos a suponer que Pedro recibe un subsidio del Estado por 10 millones de pesos para la compra de vivienda. Pedro recibe un subsidio del Estado por 10 millones de pesos para la compra de vivienda. Nuevamente, ¿quiénes son los agentes que intervienen en este caso? ¿Cuáles serán los agentes? A ver. Pedro y el Pedro, el Estado Pedro y y el Estado. el mercado de bienes y servicios. No. Pedro, Del la Estado, empresa y el entonces, Estado. vean, del Estado sale el dinero hacia Pedro. ¿Qué hace Pedro con esta platica que le da el Estado? Va al mercado de bienes y servicios y se compra una casa, ¿cierto? 10 millones, aquí está empresa. A cambio se supone. Y ahí finalizaría esa situación. Repito, si quieren colocar solamente en este caso los agentes que intervienen, solamente el mercado que interviene, sienten que se enredan colocando los dos mercados aquí y el flujo completo, sienten colóquenlo así, las partes que crean que son los que intervienen. ¿Qué debe contener los flujos? Todos los flujos, los agentes, el mercado donde se da la situación, cuál es el flujo de dinero, en todos deben colocar cuál es el flujo de dinero, cuál es el flujo. ¿Sí les quedó el tema claro de los diagramas de flujo, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario final? A ver.
Profe, bueno, por mi parte todo muy claro. Muchas gracias por las aclaraciones y explicaciones. Bueno, recuerden que tienen plazo hasta el 25 para enviar el trabajo. Los aportes en el foro se van el 25 es domingo. Los aportes en Hola. el foro se retroalimentan hasta el día viernes. Que hacen el viernes por la tarde, lo retroalimenta el sábado en la mañana. Ya de que suban sábado por la tarde y mucho menos el domingo, ya no podrán ser retroalimentados, ¿cierto? De hecho, no tiene sentido que ustedes suban el trabajo al foro el domingo. Eso se repite y sin embargo siguen cometiendo el error. Este curso, a diferencia de otros cursos que les da puntos por subir los trabajos en el foro, no da puntos por eso. Si usted sube ese trabajo que le costó tanto esfuerzo el domingo en la mañana, ese trabajo ya no lo va a ver el tutor, ese trabajo lo va a ver el compañero que está esperando que usted suba ese trabajo, lo coge, le cambia 2 o 3 cositas y lo envía con su nombre. Creo que todos tienen mi Skype personal, está este grupo de Skype, incluso he dado el teléfono, por el WhatsApp también me pueden escribir. Entonces, miren que tienen diferentes formas para contactar al tutor, está el correo interno, está el correo institucional. Yo les voy a pasar esta presentación, la grabación también se las voy a enviar el correo, voy a enviar un video donde está la clasificación de la economía. Recuerden revisar en el documento las normas APA. Son 10 puntos que vale la presentación del documento. El documento pues debe contener su portada, una introducción, objetivos, objetivo general, objetivo específico, conclusiones. Deben plantear una conclusión general y una conclusión por cada objetivo específico. Profe, yo le quería hacer una pregunta con respecto, ya que está tocando el tema de las normas APA. Las normas APA, la séptima edición, dice que el interlineado entre párrafos debe ser doble. Y usted en la guía o la guía en la que estamos trabajando dice que el interlineado sencillo. Sí, de hecho dice Arial 12, ¿cierto? Sí. Y ya no es Arial 12. Y tenía esa duda porque yo los últimos, bueno, todos los trabajos del periodo pasado los hice en Times New Roman y interlineado doble, perdón, sí, el interlineado doble. Entonces yo dije, bueno, le voy a tomar un pantallazo que la guía dice que es interlineado sencillo, lo voy a enviar en sencillo y si se presenta algún inconveniente, pues tengo la evidencia, pero quería que, o quiero que usted me haga esa aclaración. Lo que estás comentando es tal cual, o sea, sí. De hecho, creo que la guía también dice que todavía plantea Arial 12. Sí, profe, por eso lo enviamos así como lo pide específicamente la guía o lo enviamos como tal, como se debe ejecutar con las normas APA. Con las normas APA. Ah, ok. Bueno, profe, era esa la duda que tenía. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, preguntas finales, ¿tienen algún comentario sobre la lista de asistencia? Los que no han llenado la lista de asistencia, pueden dejar el nombre completo aquí en el chat y yo la diligencia. Adriana, ¿quieres decir algo? No, profe, levanté la manito por Hola, profe, buenas equivocación. noches, como ayer. Gracias. Buenas noches. Profe, yo sí tenía una pregunta pues, tengo la duda del flujo circular. Cuéntame, ¿cuál es la duda? Profe, siempre que pues ya cuando hemos ejecutado el flujo circular, cuando ya tengamos las imágenes y todo, siempre van a ir los dos mercados. O no necesariamente puede ir por lo menos familia, Estado y el mercado de bienes y servicios. Sí, lo que les decía, yo creo que se los dije. O sea, si ustedes ven que la transacción se da solamente en el mercado de bienes y servicios, no colocan el mercado de factores de producción. Si ustedes ven que se da solamente en el mercado de factores de producción, no colocan el mercado de bienes y servicios. Si ven que se enredan con eso, porque eso
Lo otro, lo que yo les decía, es tener el diagrama ahí Profe, listo porque, y o es sea, solamente. Sí, sí. Es sí, válido profe, así como porque, lo o sea, están en la planteando. última explicación que usted hizo, profe, porque es que usted en la última explicación que hizo de Ernesto cuando recibe un beneficio, en el esquema, pues estaban como que completo ya con los 4. Entonces, sí, o sea, bueno, ese otro mercado no estaba de producción, o sea, como no estaba ahí, está ahí necesario, pues le quería hacer la pregunta si solo podía hacerlo con los 3 esquemas. Profe, aunque yo pienso de que con los 2 mercados quedaría el diagrama como más estructurado. Sí, queda más estructurado, pero no se vayan no vayan a cometer el error que están cometiendo. A mirar aquí todavía están viendo la pantalla. El del televisor. El televisor, esa situación solo se da aquí en el mercado de bienes y servicios. Están haciendo algunos, entonces colocan el televisor por aquí abajo, el televisor llega aquí a Olga, sale el televisor de aquí y otra vez llega aquí a la empresa, colocan televisor por aquí, colocan el valor por aquí abajo otra vez. O sea, ahí ya se están tirando todo el trabajo, como se dice, si hacen eso. Lo mismo pasa en la situación del alquiler. O sea, algunos están colocando que esta muchacha le ofrece el trabajo a la empresa, entonces se enredan con eso. O sea, si ustedes ven que se enreda, solamente coloquen el mercado donde se da la situación y los agentes que intervienen. Trabajen, todavía tienen tiempo para subir los aportes en el foro, pueden enviarme los aportes también por el Skype, que yo los reviso. Esther, por favor, déjame tu nombre completo aquí en el chat y yo lleno la asistencia. Los que no la han podido llenar, me dejan los nombres completos y yo la lleno.